Estamos con Gustavo Porras Castejón en Destino 2011 para escuchar sus reflexiones a mi última pregunta. Por favor, Gustavo. Pues yo estoy de acuerdo con esta idea expresada por el presidente Cerezo de que es necesario refundar el Estado y que efectivamente la Constitución se hizo viendo para atrás. Yo creo que eso es algo muy importante, cómo se diseñó, por ejemplo, un ejecutivo débil pensando que los militares de todas formas iban a seguir gobernando, o cómo se hizo una tutela de los derechos humanos que hoy redunda, por ejemplo, en una tutela a la delincuencia de facto. Pero esa refundación no necesariamente se va a producir de golpe ni todo junto. Yo creo que lo del Consejo es una parte importantísima, porque yo pienso que efectivamente el sistema político en Guatemala y sobre todo el sistema de partidos ha llegado a un nivel de crisis muy alto. Al mismo tiempo se han dado fenómenos como acuerdos entre los partidos que antes no habían ocurrido y que son indispensables porque no tiene nadie mayoría en el Congreso. Pero el gran faltante para mí es una interlocución social de la calidad y de la eficacia, por ejemplo, que un consejo puede representar, porque lo que falta muchísimo, o más bien yo parto de lo siguiente: al igual que todo en la vida, lo único que va a determinar un cambio en el sistema político es la necesidad. Y la necesidad va a ser fruto en general de una conciencia ciudadana cada vez mayor, pero que se traduzca en iniciativas concretas. En este caso, digamos, lo del Consejo Económico Social, que obliga, digamos, y hace oportuno y provechoso un diálogo con sectores organizados que tienen una propuesta, que tienen un conocimiento de las problemáticas, etcétera. Entonces yo creo que eso es un factor que efectivamente puede empezar a permear positivamente el sistema político, que hoy parece, digamos, ser el factor principal que nos impide convertir la modernización, que yo creo que ha vivido Guatemala, en modernidad. Uh-huh. En la mente de un sociólogo, de alguien que mantiene contacto con el interior del país, con la provincia, y que evidentemente tiene la experiencia de haber estado muy cercano al poder presidencial, poniendo en contexto el próximo proceso electoral, sus recomendaciones, Gustavo, de cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobernante, las 4 o 5 prioridades importantes a afrontar con urgencia, con inmediatez, en el próximo gobierno de Guatemala, independientemente de todo este andamiaje que se intenta montar para rescatar de manera consistente el país. Pues yo creo que la primera, lo vengo repitiendo y lo vengo deseando desde hace mucho, es efectivamente un gobierno capaz de lograr el máximo nivel posible de unidad nacional, de convergencia nacional. Digo el máximo nivel posible porque nunca va a ser absoluto. Yo creo que sin ello no se puede realmente echar la base de políticas de fondo. Yo creo que un problema clave a resolver es el tema fiscal, puesto que un Estado sin recursos, todas las deliberaciones y documentos y tal, es puro papel. Pero que esa reforma fiscal no va a ser posible si no va amarrada con la reforma del Estado. Yo creo que el argumento de mayor peso en el tema fiscal de los que se oponen, digamos, a reformas y demás, es que tenemos un Estado incapaz de usar bien los recursos con que cuenta y tremendamente despilfarrador. Y no tanto por la corrupción, que es lo primero que salta a la vista, sino por la discrecionalidad en la aceptación o despido de los empleados públicos. Sin una carrera de servicio civil, el Estado de Guatemala no puede lograr la calidad que se requiere. El otro tema crucial, y que los acontecimientos tan graves de los últimos meses y desafortunadamente los que van a venir ponen en la orden del día, es una gestión ambiental en serio. Yo creo que lo principal sería que desde las elecciones viéramos a partidos políticos que, al margen de lo que tienen que hacer necesariamente para ganar votos, que es buscar emoción y etcétera, etcétera, nos plantearan debates de verdad sobre las cuestiones de fondo.
el último punto, no porque en orden de importancia sea el último, pero para mí el porvenir de Guatemala está en la población rural, en la población de los departamentos, y no como un buen deseo. Es la parte de Guatemala que crece con mayor ritmo, la que hizo que el nivel de créditos en el 2009 no se desplomara, porque los créditos en los departamentos se expandieron tremendamente. Ahí se está formando una clase media rural que es la clave para la estabilidad del país a largo plazo. Y esto ha sido un proceso que algunas políticas públicas han favorecido, quiera que no, la construcción de infraestructura, pero que no ha tenido la atención que merece. El Estado de Guatemala se debería volcar sobre esa economía popular en ascenso, esa economía competitiva, debiera enmarcarse en, por ejemplo, un sistema de alianzas público-privadas donde lo privado interviniera en aquellas áreas que son rentables y el Estado consagrara sus recursos a los más desfavorecidos. ¿Crees tú que deberíamos convertirnos en un Estado más subsidiario? Porque tenemos grandes contingentes de población en un estado de indefensión y de desprotección muy grande. Es decir, cuando tenemos crisis recurrentes de hambre, por ejemplo, y de pronto no existe la posibilidad de atender y de resolver esa crisis, sino que se va como dejando que pase. Y hace poco me decía alguien, es que en Irlanda hubo unas hambrunas, Andrés Oppenheimer, muy fuertes. Eso no se ha visto aquí. Y yo le decía, es que usted no ha visitado el interior de nuestro país. Por supuesto, y no se ha visto, se mira, y se mira todos los días. Pero pareciera que queremos hacer como el avestruz y desentendernos de esa realidad, por ejemplo, en el corredor seco, donde no está resuelto el tema del hambre. Entonces yo pregunto, ¿necesitamos un Estado más subsidiario? ¿Necesitamos abandonar un poco esas filosofías en donde queríamos achicar el Estado al máximo para que prácticamente no pudiera hacer nada y le dejáramos al sector privado todo? Una pregunta muy concreta, pero una respuesta muy concreta porque el tiempo se nos agota. Mira, Julio, yo creo que por lo menos son las dos cosas. Efectivamente hay un sector de la población que, como decía Richard Aikenhead, al que no le llega el mercado, que es la población extremadamente pobre. La población extremadamente pobre no puede salir de su situación si no le das la mano. Mediante acciones muy directas, muy puntuales, yo por eso estoy de acuerdo con el programa de transferencias condicionadas de recursos. Independientemente de cómo se maneja actualmente, es una buena estrategia. Pero del otro lado tenemos a un sector, esta clase media en ascenso rural, que no requiere de subsidios, aunque a eso no se reduce lo de subsidiario, ¿verdad? Sino que de crédito en condiciones comerciales, y ahí está Ban Rural para mostrarlo. Los 1.200 millones de quetzales en créditos pequeños que tienen una recuperación casi del 100% de gente que tiene ya niveles de empresarialidad que desafortunadamente no se conocen suficiente ni en lo público ni en lo privado. Y en cuanto a lo institucional, yo creo que ahora contamos con un aliado sorprendente, como es el doctor Francis Fukuyama, que de plantear que era el fin de la historia y que mientras menos Estado mejor, hoy demuestra, por ejemplo, que la enorme diferencia entre el desarrollo de Asia y el atraso de América Latina no está ni en los recursos naturales, ni en la posición geoestratégica, está en la calidad de las instituciones. Hoy tenemos la evidencia que todavía algunos se cierran ante la realidad de que el famoso retiro del Estado no le dejó los espacios a una iniciativa privada floreciente ni a una sociedad civil participativa, sino que se los dejó a la mafia. Nos quedamos con muchos temas sobre la mesa, Gustavo. Muchísimas gracias. Volvemos con mis conclusiones. El futuro de un país como Guatemala está en el diálogo. Un diálogo real con protagonistas representativos, informados y activos, capaces de orientar la búsqueda de un futuro bueno para todos. Gustavo Porras nos abre los ojos ante algo. Guatemala es un estado débil en lo social y económico, pero tan fallido como Estados Unidos y México y otros muchos ante el crimen organizado. ¿Cómo enfrentar esa realidad? Uniéndonos en procesos ágiles, con continuidad garantizada y participación voluntaria multisectorial para que el país camine hacia metas correctas. El Estado y los sectores productivos, empresarios y trabajadores deben volver a ser redimensionados y retomar los espacios que ahora ocupa el crimen organizado. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo en Destino 2. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Muchas gracias, Julio. Gracias.
independientemente del propósito que tuviera o no el FRG, era obvio que la guerrilla jamás iba a firmar la paz con el gobierno del FRG. Todos nos debemos preguntar, ¿Estado fallido con relación? La población extremadamente pobre no puede salir de su situación si no le das la